aprendiendo a transcribir la Biblia, esto trae una transformación en nuestro interior. Dios empieza a trabajar con nosotros. Eso es lo que empieza a pasar en lo individual. Ahora vamos a aprender de una manera práctica a tener una vida espiritual con el Espíritu Santo, a tener comunión con el Espíritu Santo. Este tiempo vamos a aprender a tener una experiencia con el Espíritu Santo. No aquí solamente una experiencia donde te caes y te ríes no, la vida con el Espíritu es un andar diario. Nosotros podemos caminar y ser transformados, vivir una vida enriquecedora en Dios, estar fuertes en nuestras vidas. Hoy la vida es una vida, siempre ha sido la vida, a veces nos amenaza, nos quiere intimidar, pero cuando tenemos una comunión con el Espíritu Santo, nosotros podemos ser fuertes. Vamos a ver la importancia de esto. Ve conmigo a 2 Corintios, 2 Corintios 13, versículo 14. Mientras lo busca, vamos a orar. Di conmigo: Espíritu Santo, enséñanos. Queremos aprender, queremos cambiar, queremos mejorar. Espíritu Santo, permíteme aprender a tener comunión contigo. Di conmigo: Espíritu Santo, ayúdame a aprender a tener comunión contigo. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Fíjate lo que dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 13, verso 14. Dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu sean con todos vosotros. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Ponlo, Héctorín, está muy bien, perfecto. Dios quiere que nosotros tengamos comunión con el Espíritu Santo. Regularmente nosotros hablamos del Espíritu Santo en el cristianismo como la tercera persona de la Trinidad, como si fuera la tercera categoría, pero no, el Espíritu Santo es Dios al igual que el Padre y al igual que el Hijo, y regularmente ni siquiera estamos conscientes de que tenemos que hablarle al Espíritu Santo. Aprender a ser amigos del Espíritu Santo. Podemos despertar y decirle buenos días, Espíritu Santo. Hay un libro que se trata de que habla este tema. Podemos empezar a tener comunión. El apóstol Pablo cierra el libro de 2 de Corintios con una declaración: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Es importantísimo no solo que tengamos el hábito de transcribir, de estar aprendiendo de la palabra, pero esa palabra es la palabra es la tierra, pero el Espíritu Santo es el agua que viene y moja el agua en la tierra. Empezamos a tener una vida de ideas, de plenitud, una vida enriquecedora porque tenemos comunión con el Espíritu Santo. Me da muchísimo gusto presentar a gente aquí con éxito y hablar de cristianos con éxito. ¿Por qué? Porque eso habla de comunión con el Espíritu Santo. Muchos años a nosotros se nos enseñó a orar, o hemos orado de una manera muy religiosa. ¿Cuál es la manera religiosa? Bueno, pues que empiezas, ni siquiera es un diálogo con Dios, la oración no solamente es pedir, ¿no? Señor, te pido que me ayudes a pasar esta materia si es un joven, o Señor, a pagar las deudas que tengo, Señor, necesito lana, ayúdame a conseguir un buen empleo. Y todo Dios se vuelve, somos creyentes ovejas, ¿no? Señor, ayúdame, bendíceme, aliviáname, sácame. Todo es y no hay una relación con Dios. Lo que en realidad en la oración Dios está buscando es que tengamos amistad. Dios puso al hombre en el huerto del Edén para tener una amistad con Dios. Muchas veces en la oración no es necesario que entremos en un pedirle a Dios, sino simplemente, quiero escoger el vestido que voy a usar, etcétera, ¿no? No sé, lo que tú vayas a hacer, tú puedes ir y traerlo delante de Dios a través de la comunión del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver
¿Qué es lo que Dios está buscando de nosotros? Ve conmigo a Marcos capítulo 12, verso 30. Dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Dios está buscando que lo amemos con nuestro corazón, con nuestra alma, nuestra mente y nuestras fuerzas. ¿Qué quiere decir esto? Dios quiere que lo amemos con inteligencia, con toda la mente. Dios quiere que nuestro amor hacia Él sea con entusiasmo, con todo tu corazón y con toda tu alma y con hechos, con todas tus fuerzas. El vivir en Dios no es una vida aburrida, pues. Dios está buscando que tengamos comunión con el Espíritu Santo. Y hoy te voy a hablar de los beneficios de la comunión con el Espíritu Santo. Quisiera que salgamos de aquí entusiasmados por tener comunión con el Espíritu Santo. Y para eso vamos a hablar de un hombre ahí medio escondido en la Escritura. Un hombre escondido, pero que nos va a enseñar un montón. Ese hombre se llamó Obed-Edom. ¿Cuántos han oído de Obed-Edom? Obed-Edom está escondido ahí en el Antiguo Testamento y nos va a enseñar esta mañana muchísimo acerca de la comunión con el Espíritu Santo. Obed-Edom fue un hombre ilustre, pero no siempre fue así. Ve conmigo, por favor, al libro de Segunda de Samuel, capítulo 6. Resulta que el pueblo de Israel, que David decidió traer el arca. El arca había sido robada por los enemigos o quitada del pueblo de Dios. El arca es el máximo símbolo de la presencia de Dios. Era para los judíos el símbolo de que ahí estaba Dios. Es más, ellos para ir a una batalla iba el arca enfrente, porque decían: es que aquí viene Dios con nosotros. El arca era como, no encuentro un símbolo nacional para ella, porque para ellos el hecho de tener y poseer el arca simbolizaba que Dios estaba con ellos. Es más, Dios habitaba en el arca, en pocas palabras. Era sumamente trascendental, y David decide se la habían robado los filisteos el arca, se la habían robado. Y los filisteos la pusieron en el templo de un dios de ellos y empezaron a tener un montón de problemas. Y de repente amaneció ese dios caído delante del arca de Dios, etc. Entonces les empezaron a suceder, a traer calamidad a este pueblo. El hecho de que el arca estuviera ahí. Entonces decidieron: vamos a devolverla, dijeron los enemigos de Dios, o los enemigos del pueblo de Israel. Vamos a devolverla, y la pusieron en una carreta jalada por bueyes, y se las mandaron el arca. Entonces venía llegando el arca, y David se da cuenta de ello y va a rescatarla, va por el arca David. Entonces un hombre, de hecho el pueblo de Israel ya estaba escuchando de los problemas que tuvieron con el arca los filisteos. Pero esto está en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 6. Ahí lo puedes leer. Créeme, te estoy describiendo lo que dice la Biblia. Entonces viene un hombre, la habían mandado el arca jalada por unos bueyes. Viene un hombre llamado Pérez Usa. Usa viene y se iba a caer el arca y la toca y cae muerto. ¿Por qué? Porque el Dios estableció que el arca no iba a ser jalada por bueyes, iba a ser cargada por sacerdotes. Y Dios, en otras palabras, Dios nos dice que Él tiene sus reglas, ¿no? Él tiene sus maneras de ser y de hacer. Bueno, entonces viene el arca, cae muerto Usa, y David se asusta también. David dice: ay, caray, pues no vaya a ser la de malas, y cuánta gente más vaya a morir por causa del arca. Y lo que hace David es que dice: ¿a quién se le puede? ¿A quién? Fíjate, Obed-Edom era tan insignificante en el pueblo de Dios que dijeron: ¿a quién mandamos el arca de Dios que se pueda morir y no haya bronca? Y dijeron: ahí hay un tipo insignificante al cual le podemos mandar el arca de Dios. Y él se llamaba Obed-Edom.
claro que era tan insignificante Obed-Edom para Israel y para David, que dijeron, a ver, vamos viendo, un inservible por ahí que podamos mandarle el arca. Y se la mandaron, dijeron, mándasela a ese. Ese era Obed-Edom. Nosotros leemos, o el que ha estudiado teología, siempre hablamos de Obed-Edom, no como el hombre que en su casa, la presencia de Dios. No, se la mandaron porque nadie la quería. Nadie la quería porque dijo David no. Y ahí lo dice David tuvo miedo y dijo, ¿para dónde la mandamos? Después, entonces Obed-Edom, vamos a ver lo que sucedió. Ve conmigo a 2 de Samuel 6:1. Dice el 11, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Dijo, caray, entonces Obed-Edom era tan insignificante, pero de repente tuvo el arca en su casa, que es el símbolo de la presencia de Dios. Ojo, el arca es el símbolo de la presencia de Dios. Es más, Dios habitaba en el Antiguo Testamento. En el arca quiere decir que Obed-Edom metió la presencia de Dios a su casa. Y la presencia de Dios trajo una transformación tremenda en su casa. Y lo mismo sucede con nosotros. Hoy la presencia de Dios no está en un arca, por eso está perdida. Porque Dios no quiere que adoremos un arca. La presencia de Dios está en nuestro espíritu a través del Espíritu Santo. La presencia de Dios está en ti. ¿Dónde habita Dios hoy? ¿En el arca? No, hoy habita dentro de ti y de mí. Ok, pero ¿qué pasó con Obed-Edom? De ser una persona, él lo que hizo fue darle un trato adecuado a la presencia de Dios en su casa. Y lo que estamos aprendiendo hoy, ponme mucha atención, lo que hoy estamos aprendiendo, si tú me pones atención en los próximos 30 minutos, te aseguro que esto puede transformar tu vida, mi vida y los que están a tu alrededor. Lo que aprendió Obed-Edom fue a darle una alta prioridad a la presencia de Dios en su casa. ¿Y qué hizo Obed-Edom? Obed-Edom no la trató como los filisteos, que la echaron ahí con otros dioses y ahí la tenían como un objeto más dentro de los dioses que tenían. Ni la trató como cualquier objeto. La presencia de Dios o Dios en nuestras vidas y en nuestra casa tiene que ser tratado de una manera especial. Ahora, ¿qué aprendemos con esto? Va a transformar nuestra vida, nuestro hogar. Si tenemos un hogar con pleitos, si tenemos un hogar con problemas de todo tipo, económicos o lo que sea, no quiere decir que no podemos llegar a tener problemas, pero en Dios, la presencia de Dios o Dios mismo viene a transformar la vida familiar y viene a transformar el estado de ánimo nuestro. Viene a transformar todo lo que pasa en nuestro alrededor. Y vamos a ver algunas referencias de lo que pasó con Obed-Edom después. ¿Qué hizo Obed-Edom? Trajo el arca de la presencia de Dios y lo primero que identificó que era Dios mismo habitando en su casa. Lo segundo que hizo fue darle un trato, la puso en un lugar especial. Los niños pueden jugar alrededor de la presencia de Dios. Nosotros podemos habitar alrededor de la presencia de Dios, pero reconocer que Dios está en medio nuestro. Por eso el apóstol Pablo, empezamos diciendo la comunión del Espíritu, porque la comunión con el Espíritu Santo nos va a transformar nuestra manera de ser y de pensar. Le digo, por muchos años en la iglesia nos enseñaron que la comunión o la llenura del Espíritu Santo, ¿qué hace? Te pone la mano, te empiezas a temblar, te caes y babeas un poquito y ya, y no sé qué pasa.
Y luego te levantas y no pasa nada. Pero no nos enseñaron o no aprendemos a vivir una vida de comunión con el Espíritu Santo. Porque buscábamos una experiencia solo emocional. Pero la presencia de Dios, y Dios se dio a sí mismo para transformar nuestra nación. Dios es un Dios de naciones. Dios es un Dios de familias. No tan solamente para tener experiencias religiosas, sino para tener una vida de plenitud en Él. Que nuestros matrimonios funcionen. Que nuestras economías funcionen. Si necesitamos emprender un negocio, que el negocio sea efectivo. Si necesitamos, quiero casarme, pues que busques un buen marido, una buena mujer, y no con el que sea. No, porque en Dios nosotros llevamos y portamos la presencia de Dios. ¿Me estoy explicando? Un cristianismo o una comunión con el Espíritu Santo que sea práctica. Dijo el apóstol Pablo: en tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros no sabemos lo que significa la comunión con el Espíritu Santo, podemos, sí, lléname, Señor, lléname de tu Espíritu, y no va a pasar absolutamente nada. Pero si empezamos a saber que el Espíritu Santo nos puede, como Edmundo, que es abogado, aconsejar en los casos, darnos ideas, darnos inteligencia, darnos estrategias de negocio, darnos estrategias de los casos, darnos estrategias para hacer, para emprender, para tratar con personas, el Espíritu Santo se vuelve muchísimo más relevante que cualquier otra cosa en nuestras vidas. ¿Qué pasó con la casa de Obed-Edom? Vamos a verlo. Después de ser una persona insignificante, él le dio un adecuado trato a la presencia de Dios. Y mira lo que pasó, según de Crónicas 25:20. Dice: asimismo tomó todo el oro voy a leer desde el verso 23. Y Joás, rey de Israel, apresó a Bet-Semes, a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Joacás, y lo llevó a Jerusalén y derribó el muro de Jerusalén desde las puertas de Efraín hasta las puertas del ángulo, un tramo de 400 codos. Bueno, asimismo tomó todo el oro y la plata y todos los utensilios que se hallaron en la casa de Dios, en casa de Obed-Edom. La casa de Israel, la casa de Dios en Israel, ¿cuál era? ¿La casa de quién? ¿Y qué había en la casa de Obed-Edom? Oro y plata. Hace unos días escuchaba yo, he traído alguna inquietud acerca del negocio del oro y del oro específicamente, y hay un hombre que se llama Robert Kiyosaki, que es un famoso escritor y hombre de negocios actual. Él decía: ¿por qué ha subido tanto? Le preguntaban a Robert Kiyosaki, y no es cristiano. Él veía yo una entrevista que le decían: oiga, señor Kiyosaki, ¿por qué ha adquirido tanto valor y tanta relevancia el oro en la actualidad? Y dice: porque ninguna moneda vale nada más que el oro. Y dice: porque es la moneda de Dios. Así dijo. ¿Qué es lo que sucede con Dios? Llenó de oro y de plata la casa de Dios, dice, y la casa de Obed-Edom, porque un día Obed-Edom decidió llevar la presencia de Dios a su casa. ¿Qué puede hacer la presencia de Dios o la comunión del Espíritu Santo en tu casa y en mi casa? Algo que yo me he dado cuenta hace unos meses, tanto mi familia como yo entramos en una situación difícil. Algunos de ustedes la conocen, pero no hay nada que nos haya hecho más fuertes y sostenidos. Sí, la ayuda de algunas personas que han estado con nosotros en medio de las circunstancias, pero sabes una cosa, la presencia de Dios, la comunión del Espíritu Santo, decirle: Dios, yo sin ti no vivo, aconséjame, tú o nadie, dirías. ¿Por qué? Porque estar en comunión con el Espíritu Santo te fortalece, te da ánimo, te da fuerza, en combinación con el conocimiento, con la transcripción de la palabra de Dios. Dice la palabra: dirá el débil, fuerte soy con poder. ¿Qué le pasó a Obed-Edom? Obed-Edom se volvió un hombre poderoso.
porque supo darle lugar a la comunión del Espíritu Santo en su casa. La pobreza, la enfermedad, otra maldición, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, no tienen nada que ver con el reino de Dios. A veces los aceptamos como si fueran una parte normal de la vida. No es normal que vivas peleado. No es normal que la falta de paz esté establecida en tu casa. No es normal que te opriman ni que oprimas a nadie. No es de Dios. La comunión del Espíritu Santo nos va a llevar a tener la claridad de mente para resolver este tipo de situaciones. Muchas veces aceptamos o oprimir o que nos opriman. Lo aceptamos, bueno, es que así es él. No. O es que así soy yo. Yo soy gritón por excelencia. Pues no grites. Es que así me hicieron a mí. No te hicieron, te hiciste. Tú decides cómo eres, pero sin la ayuda del Espíritu Santo no podemos cambiar. ¿Me explico? Por eso Dios trajo la comunión del Espíritu Santo, porque hay áreas en nuestra vida que nosotros podemos transformar, simplemente con decidirlo. Porque quieres y porque lo sabes. Pero hay áreas en nuestras vidas, en nuestro entorno, que no podemos cambiar sino con la ayuda del Espíritu Santo. Obed-Edom fue prosperado porque él supo tratar con Dios y con su presencia en medio de su casa. Mi mayor recomendación este día es que fíjate cómo hemos ido avanzando. Empezamos a tratar asuntos. ¿Sabes qué? ¿Cuál es el primer hábito que Dios le dio a los reyes? Transcribir. Y luego, ¿qué estamos hablando ahora? Estamos hablando de una manera no tan espiritifláutica, sino de una manera práctica, empezar a tener comunión con el Espíritu Santo. Jesús dijo, fíjense, una declaración de Jesús muy importante. Vamos a ver el libro de Juan capítulo 17. Dice, Juan capítulo 14, perdón, me equivoqué. Dice el verso 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14, 26. El Espíritu Santo nos va a enseñar todas las cosas. La religión en este tiempo, aguas con si tu pastor es así, para los que nos ven en internet, que quiere todo controlar tu vida y todo depende de él. No, lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas es que seamos gente muy capaz y muy en relación con Dios para tomar decisiones. Por mucho tiempo en la iglesia los pastores nos gusta mucho crear dependencias, que la gente nos dependa de nosotros para poder tener buenas ofrendas, y la otra es para poder tener gente. Pero Dios nos está enseñando aquí que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas. Si nosotros aprendemos a depender, a tener una comunión con el Espíritu Santo, ¿qué es lo que va a pasar? Empezaremos a ser potentes o fuertes individualmente. De eso se está hablando hoy. De que tú puedas tener. Yo recuerdo, hay gente que se la pasa en consejería, viendo, no, pues es que ahora me pasa esto, y mire, pastor, y chillando. O hay gente que, y ¿sabes qué pasa? Ningún pastor tenemos la solución para los problemas. El único que tiene la solución para nuestras situaciones se llama Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo nos enseña a que tengamos comunión, o sea, relación, común unión con el Espíritu Santo. Luego, fíjate más. Entonces dice aquí, el Espíritu Santo, dijo Jesús, nos enseñará todas las cosas. ¿Qué otro beneficio hay de la comunión con el Espíritu Santo? Ve conmigo, por favor, a Hebreos capítulo 8. Es un pacto que Dios hizo con nosotros. Hebreos 8:11 dice:
Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿De qué está hablando? Que todos conoceremos al Espíritu Santo. Ahí está diciendo. Ni ninguno le dirá a otro, hey, conoce al Señor. O sea, todos podemos tener una relación con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dice, y seré propicio a sus injusticias y a sus iniquidades. En pocas palabras, Dios está diciendo que será condescendiente con nosotros, con nuestros pecados y errores. Eso está diciendo. Que Dios tiene un pacto en el capítulo 8 de Hebreos, verso 10, dice, por lo cual ese es el pacto que haré con la casa de Israel. Es un pacto que Dios hizo con nosotros, de que Él iba a ser condescendiente o no iba a tomar en cuenta nuestros pecados para poder tener una comunión con el Espíritu Santo. Pero yo tengo esta debilidad. Dios te ama y te acepta. Dice mi hermano Carlos, que me gusta mucho su frase, no sé de dónde la agarró, pero está buena. Todos califican. ¿Por qué? No, porque muchas veces nosotros no nos atrevemos ni a hablarle al Espíritu Santo, ni a tener una relación con el Espíritu Santo, porque nos sentimos indignos, porque sentimos que no calificamos, ¿no? Y el diablo sí nos acusa de esa manera. Mira, por ejemplo, como hombre voy a hablar a los hombres. No, pues que ya viste a esa mujer, y tú sabes, y viene el diablo y te hace, hey. No, pues que ya tuviste este pensamiento, y viene el diablo y te dice, hey. Y tú empiezas a decir, no, pues es que, y ya tuve esta tentación o cualquier tentación. ¿Qué empieza a pasar? Que te empiezas a decir, yo no califico. Pero ahí dice que el Espíritu Santo, yo voy a estar en comunión contigo. Ese es mi pacto. No depende de nuestras habilidades o conocimientos, ni de nuestras obras. Depende que Él decidió habitar dentro de nosotros y tener comunión con nosotros. Y hoy lo que yo estoy tratando de hacer es ponértelo cerquita, facilito, como Obed-Edom lo tuvo, y que podamos empezar a tener los resultados que Obed-Edom tuvo en su propia casa. Hoy en día estamos viviendo una crisis económica en nuestro país bárbara. Y sabes, es tiempo que los cristianos saquemos esas habilidades que el Espíritu Santo nos da. ¿Para qué? Para generar recursos. De eso estamos hablando. Para generar los recursos que Dios quiere que generemos. Para usar la espiritualidad o la relación con el Espíritu Santo para ser capaces de bendecir a otros económicamente. Si Jesús estuviera hoy aquí, Jesús llegó sanando leprosos, llegó sanando enfermos, porque el mayor problema de su tiempo de Jesús era la salud pública. Pero el mayor problema de nuestra sociedad en Ensenada y de México hoy no es la salud pública, son dos cosas: los problemas económicos y la violencia. Y entre cristianos tenemos muchos problemas económicos y muchos problemas de violencia intrafamiliar. Cuánto maltrato hacia mujeres, cuánto maltrato y situaciones diversas que vivimos. ¿Sabes una cosa? ¿Qué tenemos que hacer? Aprender a tener comunión con el Espíritu Santo para ser sanados de todo esto. Hoy en día hay un montón de charlatanes que con cursos y cosas así que internan a la gente, que el niño interior y tantas cosas que traemos adentro, y la gente va, dice la Biblia que en los últimos tiempos tendrán comezón de oír, la gente con desesperación, porque los cristianos no estamos dando una solución. Y porque los pastores no nos atrevemos a enseñar y a decir, tenemos que enseñar a tener comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos puede enseñar a generar recursos económicos, a emprender nuevos negocios. El Espíritu Santo nos puede enseñar para tener la inteligencia para transformar el negocio que ya tienes y adaptarlo a las circunstancias. Para que no vivas peleada o peleado con tu marido, con tu esposa. Cuando tú te casaste, no te casaste para vivir peleado, te casaste para ser feliz.
No hay mayor maldición de nuestros tiempos, o una de las grandes maldiciones de nuestros tiempos, es meternos en una situación matrimonial y estar temiendo que esté cerca el marido o la esposa. La casa debe ser el huerto del Edén para el hombre, un lugar de descanso. Un huerto del Edén para la mujer, un lugar de descanso. Pero no nos enseñaron a convivir los unos con los otros y no hemos tenido la suficiente comunión con el Espíritu Santo que nos permita, sin ser espiritifláuticos. Espiritifláutico viene del griego espiritifláuticus. Sin ser exageradamente espirituales, que nos empezamos a alejar de la realidad. ¿Sabes una cosa? Tenemos que sí transcribir, pero aprender a tener comunión con el Espíritu Santo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, voy a dar un beneficio más, aparte, ya lo vimos con Obed-Edom. Vamos a ver algunas promesas de la Biblia con respecto a la comunión con el Espíritu Santo. Hablamos que tenemos que servir a Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Eso significa con inteligencia, con entusiasmo y con hechos. Eso quiere decir. Pero vamos a ver qué es lo que dice la Escritura. Ve conmigo Eclesiastés 2:26. Precisamente leyendo a este hombre Robert Kiyosaki, él decía que las riquezas no se pierden, cambian de manos. Eso es lo que pasa. Si los ingresos que tú tenías, si estás perdiendo o ya no los tienes, no es que se hayan perdido, cambiaron de manos. Y lo que tenemos que hacer es regresarlos a nosotros. Eclesiastés 2:26 dice: porque el hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Qué está diciendo? ¿Qué? Que al hombre que Dios le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. ¿Sí? Más el que... Ahora, más al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. ¿De qué estaba hablando? De riquezas y de dinero. Dios, con la llenura del Espíritu Santo, nos da la capacidad de generar recursos, sabiduría, ciencia y gozo. ¿Cómo le voy a hacer? Él te lo va a revelar a ti. Porque es una comunión entre Dios y tú. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Esto dice el libro de Corintios, ¿cierto, no, Beto? ¿Por qué? Porque a través de la comunión del Espíritu Santo nosotros, y no quiere decir que un día estés acostado, estés y oigas una voz que te diga: Richie, emprende esto para que prosperes. Y Dios, ¿eres tú, Señor? No. ¿Qué hace Dios? Te da ideas, te da creatividad. Richie, ya no regañes a tu mujer como lo haces, no seas abusivo. No hace Dios eso. Digo, puedo decirle al Richie porque es mi amigo, no estoy jugando, no, yo no sé nada ni creo que lo haga. ¿Por qué Dios hace? Lo que Dios hace es que te enseña. Dices, aprendemos una nueva manera de relacionarnos con los demás. ¿Y ese quién es? El Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa? Verás, haz una prueba. Ahora vamos a ver cómo. Haz una prueba. Empieza a probar al Espíritu Santo, por favor. Vamos a caminar en fe. Empieza a probar al Espíritu Santo. ¿Cómo? Hazle una pregunta. Y no que esperes en ese momento que te diga: recibe esta contestación. No. Pero espera durante el día esa respuesta. Y eso es empezar a caminar en el Espíritu. Caminar en el Espíritu no es caminar que andes en el tercer, andes cayéndote, no temblando. No, quiere decir que empiezas a caminar hablando y consultando con respecto a las cosas que te importan al Espíritu Santo. De una manera natural puedes ir en el carro e ir: Señor, mira, tengo este problema
con esta persona. La verdad, no me cae bien esta vieja. No sé, no, digo, estoy exagerando. Ya me tiene hasta el cepillo. Cepillo viene del griego cepillos. Que en Colima le dicen me tiene hasta la peineta, ¿no? Me tiene cansado, ¿no? ¿Qué le hago? ¿Cómo le hago? No tiene lado. ¿Has tratado con esa gente que, Señor, no tiene lado? Es amorfo no tiene forma, ¿no? Consúltalo, pruébalo, pero tenemos que empezar a hacerlo de una manera sencilla. Señor, tengo que arreglar, por ejemplo, Beto, que este carro, no sé cómo hacerle, ya viene el cliente, ¿cómo le hago? Va a venir alguien, te va a decir, o Dios, te va a caer una idea, algo va a suceder y se te van a ocurrir nuevas cosas. Te voy a dar un ejemplo que yo ahorita estoy viviendo. A mí se me ocurrió esta semana sacar oro, en serio ando sacando oro, de las tarjetas electrónicas, de los CPUs y de las tarjetas de las computadoras. La chatarra de computadora la estamos haciendo, la sacamos oro, hay oro ahí. Entonces me dijo la Chelito que no dijera nada, pero ya se los estoy contando. Bueno, total. No la obedezco. Es un juego, me estoy divirtiendo y sí salió. Y yo le decía, Señor, no crea que me puse en oración, Señor, dime cómo. No, me puse a leer unos libros de cómo se hace, ¿verdad? Y Dios me dio la sabiduría. Y ayer que agarré y decanté los químicos, estoy hablando, dijo Jesús, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, ¿no? O sea, cuento de mi vida. Agarré y estaba decantando los químicos así, unos ácidos ahí. Estaban ahí y de repente empecé a ver que abajo empezó a brillar doradito, así. ¡Ay! Casi le hago. Empecé. Yeah. ¿Por qué? Porque un vecino mío me dijo, no, va, yo le consigo oro allá de donde lo sacan, de verdad no hay oro químico. Porque me vio que estaba mezclando ácidos y haciendo cosas y luego metiendo los chips de computadora. Y dice, ¿cómo? Me decía mi vecino, ¿cómo va a salir oro de ahí? Pues yo no sé, dicen, a ver, vamos a ver si sale. Y que se hace líquido. Y yo decía, pues sí, yo veía un líquido verde ahí, pero no se veían ni brillitos ni nada, porque lo descompones en iones y no sé qué rollo. Total que yo dije, a ver si esta descompuesta de iones no sale, no vaya a explotar. Y luego la Chelito me vio, un día salió y estaba yo con una máscara así puesto mezclando ácidos. Dijo, caray, este loco, ¿qué onda? Ya se le metió un mal espíritu o no sé qué. Y luego una olla hirviendo con aparatos de electrónica y yo ahí mezclándole cosas. Entonces, nomás me faltaba la nariz así de bruja, ¿no? Y ayer agarré y ya, y salieron los brillitos y salió. Pero ¿de dónde salió eso? De la inquietud, porque el Espíritu Santo nos quiere enseñar qué lo que quieras que te enseñe. ¿Qué te interesa? A Él le interesa lo que a ti te interesa. Que yo tengo un juicio que me está... ahí Dios te ilumina. Que no sé cómo subirme un poste de luz, diría el Richie, para arreglar algo ahí en la comisión. No en la comisión, en la telefónica. Ahí Dios te va a iluminar. En el área que tú te desarrolles, en los sueños que tú tengas, Dios está en la disposición de enseñarte. Porque Él nos enseñará que todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Todas. Pero claro, no te va a meter un chip de computadora con todos los conocimientos del mundo. Todas las cosas se refiere a todo lo que a ti te interese. En eso Él está interesado. En lo que a ti te interesa. Y si tú te fijas, he sido reiterativo en mencionar que los judíos son la raza que más premios Nobel ha ganado en la historia. ¿Saben por qué? Porque tienen la capacidad de consultar a Dios, cosa que la mayor parte de las razas humanas creen que son sabios por su propia cuenta, y ellos agarran la sabiduría de Dios, del Espíritu Santo.
¿Qué necesitas? Quiero terminar leyéndote una parte de la Escritura. El Salmo 36 dice: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Salmo 36, 7. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen, y tu justicia a los rectos de corazón. Dios está en la disposición de enseñarnos todo lo que necesites. No permitas que la depresión, que el desánimo, todos podemos tener crisis en la vida, pero el Espíritu Santo, es más, todos las tenemos. No hay una sola persona aquí que no hayamos estado en un grave problema algún día, pero aquí estamos aprendiendo las herramientas que nos ayudan a levantarnos de cualquier problema. Yo tenía un amigo que él decía: es que ya no sé qué hacer, ya no puedo. Sí hay, y yo le decía: sí hay una alternativa, es el Espíritu Santo. Él te enseñará todas las cosas. Los cristianos a veces nos olvidamos, nos volvemos tan teóricos que nos olvidamos de las cosas. Hoy estamos aprendiendo, como dijo Vince Lombardi, a agarrar el balón de nuevo, a ver cuánto mide ese balón. ¿Por qué? Porque aprendimos a transcribir la Biblia y ahorita estamos aprendiendo a tener comunión con el Espíritu Santo. ¿Cómo le vamos a hacer? Yo quiero dejarte un reto, una tarea. Escríbelo. Hazle una pregunta al Espíritu Santo. Hoy aquí. Hazle una pregunta. ¿Cómo le hago para? Y no le digas: tienes 5 minutos para contestarme. No, déjalo a él, ¿verdad? Si no es Jeopardy, ¿no? Normal los quería despertar. Dile: Señor, te tengo esta pregunta. ¿Cómo le hago para esto? Para Dios no hay cosa difícil ni imposible. Y espera y apunta el día y la hora en que le hiciste la pregunta. Y cuando lo conteste, apunta cuándo te contestaron. Porque eso, hay veces Dios nos contesta y ni nos acordamos. Y eso nos ayuda, ¿sabes qué? A olvidar que estamos en comunión. La posibilidad de tener comunión con el Espíritu Santo. Di conmigo: Espíritu Santo, enséñame. Quiero aprender. Ve pensando tu pregunta. Ve meditando. ¿Por qué? Porque quisiera que saliéramos de aquí con una enseñanza práctica de vivir la comunión del Espíritu Santo. Por eso muchas veces los cristianos nos desviamos a tantas cosas. ¿Por qué? Porque no tenemos una vida en Dios práctica. Tengo una cita más. Fíjate lo que habla la comunión del Espíritu Santo, un verso que todos conocemos, o muchos conocemos. Dice Isaías 10:27, dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro, y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Qué está diciendo? Que la unción es el Espíritu Santo. El yugo o la carga se va a podrir a causa de la unción del Espíritu Santo. No tienes por qué seguir sufriendo en problemas familiares. Dile que te diga cómo le haces al Espíritu Santo. No tienes por qué seguir sufriendo económicamente. Dile que te diga cómo le haces al Espíritu Santo. Y no estoy hablando desde el punto de vista que yo ya tengo toda mi vida resuelta. No, estoy hablando lo que la Biblia dice. Porque tenemos que pararnos en la palabra. Pararnos sobre lo que Dios dice de una manera
práctica. El yugo se pudrirá. ¿Cuál es tu yugo? El yugo se pudrirá a causa de la unción del Espíritu Santo. Ten comunión con el Espíritu. Póngase de pie un momentito, por favor. ¿Cuántos han aprendido esta mañana? Me gusta revisar nuestras notas. Okay. Vamos a hacer una cosa. ¿Dónde está Beto? Yo le voy a pedir que le haga una buena pregunta al Espíritu Santo sobre su vida. No quiero que le pregunte de matemáticas. A ver, resuélveme la ecuación. No. Te voy a hacer no, pregúntale algo. Él te va a hablar acerca de ti, ¿no? Lo que tú necesitas. Sí, agarra la guitarra, Beto. Hazle una pregunta al Espíritu Santo. ¿Cómo le hago para? ¿Qué piensas de esto o lo otro? Y espera hoy. Y espera su respuesta. Y le voy a pedir, vamos a hacer una retroalimentación el próximo domingo. Si no quieres pasar a decirlo, escríbelo a la pregunta y cuando te conteste, nos dices. Digo, si se puede saber, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que tener un cristianismo práctico, que se pueda vivir, que podamos decir, estoy caminando con Dios. Dios me está hablando. Y vas a ver que te vas a equivocar. Si dices malas palabras, te va a salir una que otra mala palabra en la semana. Y a Él no le asusta. Él decidió ser propicio a nuestras injusticias. Él decidió, a pesar de quienes seamos y como seamos, habitar y hablar con nosotros. Y eso nos hace libres. El yugo se pudre